clase. Llegan 2 policías británicos y le levantan con desaire de ese sitio. Le conminan a retirarse hacia la tercera clase, donde iban los indios y los negros. Gandhi no entiende aquello. Nunca ha tenido que soportar una situación tan humillante. ¿Por qué lo hacían con él? Se niega a ir a tercera clase. Y los policías le meten en un vagón desprovisto de calefacción, donde pasa muchísimo frío, pero eso sí, tiene mucho tiempo, muchas horas para pensar en lo que ha ocurrido. Los desfavorecidos, los humillados, los despojados, los sin clase, los sin techo. Gandhi confesaría años más tarde que ese episodio fue el que le impulsó definitivamente a luchar por lo que luchó. Iba para una semana y ya estaba un mes, permaneció un mes en Sudáfrica, y empezó a defender los derechos de los indios. Y empezó a estar a su lado. Era abogado, manejaba las leyes, empezó a conseguir cosas. Los británicos ya le veían con cierta incomodidad. Lo estaba consiguiendo. Y así iba pasando una semana tras otra, un mes tras otro. Gandhi siempre tuvo varias obsesiones, pero sobre todo 3. Una, la independencia de la India. Otra, la eliminación de las castas en la India. Otra causa puede ser la igualdad de la mujer. Pero otra era la religión, le preocupaba la religión. Y en un momento de muchas dudas, llega a pensar incluso en abrazar la religión cristiana, la religión católica. Llegó a pensar eso Gandhi. Empieza a leer la Biblia, también inspirado por Tolstoy. Tolstoy tenía, su libro de cabecera era la Biblia, sin duda alguna. Ya os contaremos la historia de Tolstoy porque es apasionante. Pero después de haber leído la Biblia hasta la saciedad, quiere ir a una iglesia, quiere aprender, quiere saber algo más acerca de esa religión que al parecer no tiene castas. Pero vuelve a ocurrir. Antes de entrar en la iglesia, los responsables de la misma le sugieren de forma muy sutil que no entre en esa iglesia que era para blancos. Hay otras iglesias, y en esas iglesias pues atiende a los negros. Es mejor que vaya a una iglesia para negros. Gandhi aquí entiende que también hay castas en la religión, y también hay castas en la religión cristiana. Se fue muy desconsolado. Era una oportunidad para que hubiese impulsado la religión cristiana en la India, y se perdió, por culpa de la élite, por culpa del elitismo de siempre. Todo esto sucedía en Sudáfrica. Las autoridades británicas estaban muy desconsoladas con él, estaban pues, ciertamente pensando que en qué momento habrá llegado este abogaducho para ponernos al aire todas nuestras vergüenzas. Llegó la guerra de los Boer, un conflicto sangriento que vio, para desgracia de la humanidad, cómo nacían unos campos terribles, los campos de concentración. Los primeros campos de concentración de los que tenemos constancia en el mundo surgieron en Sudáfrica, surgieron en la guerra de los Boer. El conflicto se prolongaría durante algunos años, entre 1899 y 1902. Y Gandhi participa de forma muy activa. Se pone al frente de una sección de la Cruz Roja. También organiza una sección de camilleros, un grupo de ambulancias. Participa, ayuda, a un lado, a otro, siempre pendiente de sus semejantes. Llega a crear una comuna, una colectividad a la que puso de nombre, claro está, Tolstoy. La comuna Tolstoy. Ahí ya empezó a pensar que todo debía ser repartido, que todas las riquezas debían ser repartidas entre los más desfavorecidos, entre los más pobres. En 1905 llega la chispa adecuada para un arranque espectacular. Satyagraha, el abrigo de la fuerza de la verdad. El Satyagraha, el motor, inspirador e impulsor para Gandhi durante toda su vida. Fue allí, en Sudáfrica, fue allí, en el 1905. La guerra mundial está a punto de estallar. En 1914, Gandhi regresa a la India. Habían pasado 21 años. Después esas experiencias las vimos reflejadas en su libro Satyagraha en Sudáfrica y en sus autobiografías. Fantásticos libros. Hay uno sobre todo que podemos recomendar, Mis experimentos con la verdad. Qué gran libro, qué gran obra, Mis experimentos con la verdad. En 1914 abandona Sudáfrica. Cuenta la historia que un viejo general Boer dijo: el Santón se va, se aleja de nuestras costas. Ojalá no vuelva nunca más.
No volvería nunca más, efectivamente. Y llegó a la India. Y en la India pensó que la Constitución británica no estaba mal y que, por tanto, la India debería apoyar de forma definitiva a los británicos en esa Primera Guerra Mundial. Eso le supuso 3 medallas, 3 condecoraciones entregadas por el gobierno británico. Pero había cosas que no se podían consentir, y es las terribles hambrunas a las que estaba siendo sometida la población india. En 1900, después de una catastrófica cosecha y una pésima gestión de la industria, millones de indios habían muerto víctimas del hambre en el año 1900. La incipiente sensación independentista recorría todas las calles, todos los campos de la India. La gente quería independencia, la gente quería vivir su propia vida al margen de la colonia británica. En 1919, Gandhi devuelve las 3 medallas al gobierno británico. Y las devuelve con una nota que más o menos venía a decir: no puedo tener condecoraciones de una nación que se basa en la mentira para tapar otras mentiras. Llega la famosa ley Redwall, que trataba la traición, el terrorismo de una forma muy dura, muy tajante. Los indios saltan a la calle, están indignados, se sienten reprimidos, se sienten represaliados. Por primera vez, musulmanes e hindúes desfilan juntos, reivindicando sus derechos, exigiendo soluciones. Por primera vez, y casi por última. Los británicos reprimen aquellas revueltas con extrema dureza. En una manifestación en el año 1919, 20.000 manifestantes se situaron frente al ejército británico. Los británicos respondieron con fuego. Masacraron a 400 personas, 400 muertos y más de 1.000 heridos. Fue un hecho terrible. Gandhi estaba desolado. Pensaba que su mensaje, su idea, no estaba llegando. Los hindúes sí le seguían en principio, pero no del todo. Siempre había extremistas, siempre había grupos violentos, y él no quería la violencia. Él estaba también acuñando un término: ahimsa, sin daño, sin violencia. Movimientos pacíficos sin violencia. Poniendo en evidencia a los agresivos, a los violentos. Con la fuerza de la razón, simplemente con eso. El ayuno voluntario. El ayuno, si es necesario, hasta la muerte, hasta el fin. Comienzan los famosos ayunos de Gandhi, y conoce a Tagore, y le empieza a llamar Mahatma. Y es apresado una y otra vez. En total, a lo largo de la vida de Gandhi, pues sufrió tantos internamientos que en consecuencia dio como 7 años de cárcel. 7 años de su vida se los pasó en la cárcel. Siempre meditando, siempre en ayuno, siempre escribiendo, y cada vez con más y más número de seguidores. En 1922 es apresado y condenado a 6 años de cárcel. Cuando le dictaron la sentencia, él orgulloso dijo que era un honor para él ir a la cárcel por defender las ideas que él siempre quiso defender. Y fue a la cárcel, voluntariamente, sin violencia. 2 años más tarde, era liberado. En 1924 se le nombra presidente del Partido del Congreso de la India, puesto que ostentaría durante 10 años. Luego tendría una segunda etapa, pero muy pequeña etapa, y la comentaremos. En 1925 es nombrado líder espiritual de toda la India. Todos siguen a Mahatma Gandhi. En 1930 llegaría uno de los hechos más emotivos y más ilusionantes de todo el periplo Gandhi. 1930. Los británicos mantenían un férreo control sobre los impuestos de la sal. Todo lo que tuviera que ver con la sal pasaba necesariamente por manos británicas. Se impedía a la población india que tuviera sus comercios, que tuviera sus relaciones comerciales con la sal. Hasta los propios viandantes, los propios usuarios de la calle, los del día a día, tenían limitado ese acceso. Pues aquí ocurre un hecho sorprendente, uno de esos hechos milagrosos. El Mahatma Gandhi, con